Hola Francisca, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Oigan, disculpen la demora que Zoom me tiene loca. Zoom realmente me jugó algunas malas pasadas hoy día. Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, obvio. ¿Va a subir las clases del 30 del 8 y la de la semana pasada Sí, ¿no están arriba grabada? ya? No, no me salen. Me salen las dos primeras nomás. Ya, pues, la subo. Hoy día me encargo de subir todas las clases. Ya, gracias, profe. Gracias por recordármelo. Y aún más importante porque la próxima semana es la prueba, así que hoy día tienen que quedar subidas todas las clases. Eh, vamos a entrar en la última sesión pre-prueba. Ah, no me estaban viendo. Y ahora sí. En la última sesión antes de la prueba para finalizar los contenidos de esta parte que es la introducción a la sustentabilidad. ¿Están viendo mi pantalla? Ya, perfecto. Gracias, Alexandra. Bueno, hoy día en esta sesión nos va a tocar ver algunas herramientas de sustentabilidad para la toma de decisiones. Vamos a recordar el concepto de ciclo de vida y hablar un poquito de análisis de ciclo de vida, pero específicamente nos vamos a enfocar en huella de carbono y huella de agua como herramientas para la toma de decisiones. En primer lugar, bueno, antes de empezar con las herramientas, quisiera que recordemos lo que hemos visto durante el módulo 1. En primer lugar, la sustentabilidad no es obvia. O sea, aquí voy a recordar el ejemplo de los antibióticos, el ejemplo del ajo, el ejemplo de las bolsas plásticas versus las bolsas de papel, y todos los otros ejemplos que vimos, de que hay veces que en sustentabilidad pensamos que una cosa funciona y es más sustentable que otra, pero no necesariamente es así. La sustentabilidad, la verdad, las cosas es que casi siempre te da sorpresas. El mayor impacto ambiental está donde uno menos lo espera y la solución puede ser mucho más sencilla de lo que uno se imagina. Entonces, para hacer sustentabilidad de verdad, para tener una gestión sostenible que realmente te ayude en el negocio, que te ayude en la empresa, tienes que medir. Tienes que usar las herramientas de la ingeniería, de la ciencia, para orientar la toma de decisiones. Y dentro de esas herramientas que te entrega la ingeniería, te entrega la ciencia, están los límites del planeta. Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que realmente el planeta, mi sociedad, etcétera, puede soportar dentro de lo que estoy haciendo? Acuérdense que no podemos generar residuos infinitos porque tenemos un espacio limitado y no podemos producir infinitamente en un sistema de economía lineal porque tenemos recursos limitados también. Y también tenemos otras cosas que son limitadas, como por ejemplo la cantidad de gases de efecto invernadero que podemos poner en la atmósfera. Lo vimos en una gran sección que estaba dedicada al cambio climático, donde dijimos que el cambio climático era el principal impacto ambiental que hay que gestionar en este minuto y que existe una institucionalidad tanto nacional como internacional para gestionar este enorme problema y otros. Vimos en la clase pasada la institucionalidad nacional para la gestión del medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sostenibilidad, que son todos organismos que organizan y regulan el tema ambiental en Chile.
Entonces hay un cierto orden, no es que no se esté haciendo nada, se están haciendo hartas cosas y se están haciendo con una cierta institucionalidad que tenemos que entender también a la hora de trabajar sustentabilidad en el mundo real, porque desde ese lado es donde vienen las multas. Acuérdense que al final de la clase pasada vimos el SNIFA, el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, donde están transparentemente puestas todas las multas que ha pasado, se han pasado dentro del sistema desde que el sistema empezó. Entonces hay una institucionalidad que es relevante para la gestión empresarial porque te pueden cerrar, porque hay normas que cumplir, porque te pueden multar, porque te pueden obligar a cambiar la forma en la que estés produciendo al final. Y todas esas cosas son importantes a la hora de tanto planificar un proyecto de inversión como ejecutarlo. Para que lo recordemos, acuérdense que vimos un ejemplo del vasito de papel y toda la historia de este vasito de papel, tanto hacia atrás como hacia adelante. Eso era el ciclo de vida del vasito. ¿Y qué es el ciclo de vida en su definición, digámoslo así, formal? Es una serie de etapas que tienen dos características. Son etapas que están interconectadas y son consecutivas. Entonces, una viene antes que la otra y están todas conectadas. Y estas etapas parten desde que uno saca la primera piedra de la naturaleza hasta que uno devuelve el último residuo a la naturaleza. Y están todas interconectadas porque todas participan de un mismo sistema de producto. Y un sistema de producto es todo el sistema que tiene que existir para que un producto exista. Como por ejemplo el vasito de papel, tiene que existir toda la industria maderera, tiene que existir la industria papelera, tiene que existir la industria del petróleo, tiene que existir la industria de la producción de electricidad, tiene que existir múltiples industrias para que ese vasito de papel llegue hasta la tienda donde nosotros lo compramos para tomar café. Entonces, esto es ciclo de vida. Y cuando yo analizo todos los impactos ambientales en todo este ciclo de vida, yo estoy hablando de una herramienta que se llama análisis de ciclo de vida, que es una herramienta súper interesante, muy poderosa, que personalmente considero que es la mejor herramienta que tenemos disponible en este momento para tomar decisiones medioambientales, para tomar decisiones de diseño de procesos. Sin embargo, es muy grande para verla en una sola clase y por eso vamos a ver otras dos herramientas que son más sencillas, que son la huella de agua y la huella de carbono. Acuérdense que como ingeniero entonces, porque podemos, porque debemos, tenemos que estar conscientes de las decisiones de nuestras decisiones. Cuando nosotros tomamos una decisión de diseño, cuando tomamos una decisión de operación, puede ser un ingeniero de software. Cuando un ingeniero de software decide dejar de darle actualizaciones a una aplicación, está dejando un montón de hardware inoperativo con su decisión. Cuando un ingeniero civil decide construir una carretera con un concreto no tan bueno como debería, está condenando al operador de esa carretera a tener que hacer mantenciones continuas. Cuando un ingeniero químico está operando una planta que es ineficiente, que tiene pérdidas de calor, está consumiendo más energía de la que debería. Todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Y estas herramientas nos ayudan a estar conscientes de estas consecuencias y a lidiar con las consecuencias. Porque de pronto como ingeniero químico, cuando uno está en una planta, podría decir, ah, pero ¿qué importa si igual estamos ganando plata? O sea, entra plata, la empresa funciona, como no vamos a arreglar esto, esta cuestión sale muy cara. Sí, verdad, pero si tenéis que usar más energía, quiere decir que hay una termoeléctrica funcionando en algún lugar que te está proveyendo más energía, que tiene que quemar más carbón. Quiere decir que tus vecinos tal vez están sufriendo las consecuencias. Quiere decir que la empresa no está pudiendo gastarse esa plata en cosas más positivas porque está pagando la cuenta de la electricidad. Entonces, hay que estar consciente de estas consecuencias y hay que medir para gestionarlas. Porque hay muchas consecuencias de muchas decisiones. O sea, nosotros tomamos decisiones todo el día y cada una de ellas tiene varias consecuencias. Y el tema está en cuál ataco primero. Y en esa toma de decisiones, medir es crítico. Tengo que entender cuáles son las consecuencias más importantes de las acciones, de todas las decisiones que estoy tomando.
y decidir en base a las consecuencias de esa acción. Entonces habíamos hablado de dos conceptos importantes que eran el aspecto ambiental y el impacto ambiental. El aspecto ambiental es la contaminación, el impacto ambiental es el cambio que esta contaminación produce. Cuando yo tomo decisiones basadas en mis impactos ambientales, en las consecuencias, en los daños, en los cambios que estoy produciendo, es una mejor forma de priorizar que estar mirando los aspectos ambientales. Porque los aspectos ambientales, tú puedes tener un enorme aspecto ambiental que no te causa ningún impacto. Tú podrías tener una tonelada de piedras que botar en algún lugar y esas piedras van a causar cero impacto ambiental, o sea, no van a tener ninguna importancia. Pero si tú botáis 1 litro de aceite lubricante al suelo, podéis estar contaminando una nave subterránea entera. Entonces no vale la pena tomar las decisiones en base a cuánto residuo tengo para gestionar. Hay que tomar las decisiones en base a qué impacto ambiental estamos generando con esta decisión que estamos tomando. Y eso yo lo estoy hablando en términos de empresas, del desempeño profesional, pero ustedes lo pueden aplicar ahora, hoy día, en ver cuáles de las actividades que ustedes realizan pueden cambiar para tener una vida más sustentable. La visión de ciclo de vida es súper importante por varios motivos. Primero, porque cuando estamos en una empresa, ¿cuál es la forma en la que normalmente se gestiona la sustentabilidad en las empresas? Es como ya, veamos lo que nosotros estamos haciendo, entonces nosotros vamos a gestionarlo. Pero la verdad las cosas es que la mayoría de los impactos de un producto se producen fuera de la fábrica que lo produce. Por ejemplo, en la historia del vasito de papel. La fábrica de vasitos de papel muy probablemente tiene menos impacto ambiental que la industria forestal o que la papelera. Entonces, la mayoría, dicen, la estadística muestra que hasta el 90% de los impactos ambientales proviene no de lo que yo estoy haciendo, sino de lo que todo lo que se hizo antes de mí. Y por lo tanto, cuando yo quiero gestionar la sustentabilidad, si no tengo una visión del ciclo de vida completo, estoy perdiendo la oportunidad de gestionar el 90% de los impactos ambientales potenciales de un producto. Cuando yo no tengo visión de ciclo de vida, puedo hacer un esfuerzo enorme en mejorar mi planta, en optimizarla, en comprar un nuevo equipo, en bajar el consumo energético. Pero si yo lo miro desde el punto de vista del ciclo de vida, el real cambio que yo estoy causando con todo este esfuerzo es pequeño, comparado con tal vez el impacto que yo podría haber tenido cambiándome de proveedor. Puedo seguir haciendo exactamente lo mismo y me cambio de proveedor y le bajo los impactos ambientales de forma inmediata a mi producto. Por eso es que es tan importante tener visión de ciclo de vida y tan importante medir los impactos ambientales, porque ahí yo tomo la decisión estratégica. Ahí yo digo, mira, esto es lo que voy a cambiar. Y de repente ni siquiera tengo que cambiar tanto yo. A veces yo estoy haciendo bien las cosas. El que la está haciendo mal es el que me la provee. Pero eso yo nunca lo voy a saber a menos que mida. A menos que tenga un número en la mano que me diga, mira, sabéis que de aquí vienen tus problemas. Y lo otro que es importante en visión de ciclo de vida es que cuando yo uso visión de ciclo de vida, evito una cosa que se llama la transferencia de contaminantes o transferencia de cargas ambientales o transferencia de impactos, que ya se las voy a explicar, y que es básicamente tirar plata a la basura. La transferencia de cargas ambientales, transferencia de impactos, transferencia de contaminantes, es el impacto ambiental o la contaminación, pero en general el impacto ambiental que se produce ya sea aguas arriba o aguas abajo de donde yo estoy. Cuando yo cambio algo dentro de mi organización para reducir la contaminación o el impacto ambiental. ¿Todo el mundo sabe lo que es aguas arriba y aguas abajo? ¿Alguien no sabe lo que es aguas arriba y aguas abajo? ¿Alguien no había escuchado ese término antes? ¿Lo puede poner en el chat? Ya. Diego, ¿de qué especialidad eres? ¿Me puedes recordar, por favor? Ya, ingeniero civil. Ya, entonces, aguas arriba o aguas abajo le llamamos a dentro de un ciclo de vida, ¿ok? O una cadena de valor, si tú quieres.
una cadena de suministro, es lo que pasa antes de mí o después de mí. Entonces, supongamos que tú estás trabajando en una constructora, como buen ingeniero civil, y tú tienes que comprar cemento, ¿ok? Comprar madera, comprar materiales de construcción. Todas esas empresas a las cuales tú les compras se llaman aguas arriba. Y después tú vas a construir el edificio, ¿verdad? Y se lo vas a pasar a una inmobiliaria. Y esa inmobiliaria lo va a vender y va a haber un administrador que va a administrar el edificio. Todo lo que pasa después de la construcción se llama aguas abajo. Eso es aguas arriba y aguas abajo. ¿Te queda claro el concepto? Diego, sí, ya. Perfecto. Esta cosa también la podemos llamar compromiso. No en términos de hacemos un compromiso, nos casamos para toda la vida, sino que de algo se pierde por algo que ganamos. Y aquí les tengo varios ejemplos. Vamos a usar, voy a usar primero el que está segundo en la diapositiva, que es el de la irrigación solar. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el campo hay pozos para regar el campo. Y esos pozos, por supuesto que hay que sacar el agua con una bomba. Y esa bomba necesita energía. Entonces, como estoy en el campo, estoy desconectado de un montón de cosas, ¿verdad? Y tengo la bomba lejos de la electricidad, lejos del poste. Lo que pasa muchas veces es que hay un generador dedicado a alimentar de energía esa bomba para que la bomba saque agua y riegue. Y ese generador normalmente funciona con diésel. Entonces, ¿qué se ha hecho? En vez de usar un generador en base a diésel, ponen paneles solares, porque, por supuesto que el panel solar al final del día va a ser mucho más barato que estar pagando el combustible, especialmente al precio que está ahora. No tienes la complicación de tener que ir a buscar combustible, que te quedaste sin combustible, que no pudiste bombear, etcétera, porque ahí está el panel solar todo el día. Entonces, para el agricultor es mucho más conveniente, ¿verdad? Se contamina menos porque no estoy quemando diésel. Entonces, fabuloso. Arreglé un problema que era bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. También bajé el costo en el tiempo. También bajé el costo, entonces tengo un beneficio social, tengo un beneficio ambiental. Sin embargo, ahora tengo electricidad continua para operar la bomba. O sea, antes yo agricultor, que me restringía un poquito de regar porque me salía caro el diésel, ahora tengo energía gratis, pues. Puedo estar regando todo el día si quiero. ¿Y qué me causa eso? Me causa de que se agota más rápidamente el agua subterránea. Ese pozo que yo tengo se me va a secar más rápido porque voy a tener la bomba prendida más horas del día, ¿no? Entonces, esto es un compromiso. Traté de arreglar un problema y causé otro. Esto es una transferencia de cargas ambientales. Otro ejemplo, distinto, bioenergía. Y esto pasó en Argentina, pasó hace como 20 años ya. Se pusieron a plantar soya para producir biodiesel. ¿Por qué? Porque el biodiesel, los europeos querían biodiesel para los aviones y para los autos, porque también querían dejar de consumir diésel y el cambio climático y qué sé yo. Entonces, bien, el biodiesel tenía menos huella de carbono. Entonces, todos los argentinos, todo el norte argentino plantado entero con soya. ¿Cuál fue el problema ahí? Claro, el biodiesel tiene menos huella de carbono que el diésel. Perfecto. Pero en tratar de arreglar ese problema del diésel, de la huella de carbono del diésel, generé un montón de otros impactos ambientales, como por ejemplo toxicidad. Porque para plantar toda esa soya necesitáis una cantidad de agrotóxicos gigantesca para mantenerlos sin plaga, etcétera, Monsanto, pónganle lo que quieran. Eutrofización, porque para tener la productividad necesaria para hacer biodiesel tengo que meterle harto fertilizante, y esos fertilizantes, ya hablamos un poco de eutrofización en una clase anterior, esos fertilizantes eventualmente me contaminan las napas, me contaminan el río, me generan un crecimiento descontrolado de algas. Tuve deforestación, hay un cambio de uso de la tierra, ¿verdad? Cambié pampa o cambié pastizales por campos de soya, le bajé la calidad al suelo. Tengo problema de biodiversidad porque tengo solamente una especie plantada durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. No tengo biodiversidad. Y además me presiona el precio de los alimentos. Porque yo en vez de estarme comiendo la soya,
la estoy usando para producir diésel. Entonces, claro, traté de arreglar el problema del cambio climático, pero generé un montón de otras cargas ambientales, un montón de otras consecuencias que a priori uno no estaba viendo, ¿verdad? Y que me generan un problema. Esto es la transferencia de carga ambiental. Y esto es lo que se puede evitar cuando hacemos análisis de ciclo de vida, cuando planificamos el proyecto y vemos de antemano cuáles van a ser los impactos ambientales que va a tener. Estas son las consecuencias de las acciones que yo les vengo hablando desde la primera clase. Entonces ven que trato de arreglar algo, pero la embarro por otro lado. ¿Les queda claro lo que es la transferencia de cargas ambientales? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Dime. sabe que a mí no me quedó bien claro que era aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba es todo lo que pasa antes del punto en el cual yo estoy. Entonces tú puedes estar... ¿cuál es tu especialidad, Alexandra? Química, civil química. Ya, tú eres civil química. Ya, entonces supongamos que estás trabajando en una planta de... Estáis trabajando en la refinería. ¿Ok? En la refinería de Concón. Entonces, ¿qué es aguas arriba para la refinería de Concón? Sería la extracción petrolera y el transporte del petróleo. Esos son los procesos industriales que pasan antes de la refinería. ¿Y qué sería aguas abajo para la refinería? Sería, por ejemplo, la distribución del combustible, la venta de combustible y el uso de combustible. Entonces, todas esas cosas son aguas abajo. ¿Te queda más claro? Sí, ahora sí. Gracias. Si tú trabajaras en Copec, por ejemplo, como ingeniero químico, ¿qué es aguas arriba para ti? Sería la extracción del petróleo y la refinería. Esas dos cosas serían aguas arriba para ti. ¿Y qué sería aguas abajo para ti, como Copec? Sería el uso del combustible. Porque eso es algo que pasa después de la Copec. Entonces ahí el concepto de aguas arriba o aguas abajo depende de dónde uno esté parado en este ciclo de vida del producto. Bueno, entonces cuando yo tengo en mente los impactos ambientales potenciales que voy a estar generando con estos cambios productivos, con esta nueva actividad productiva, la pregunta que tengo que hacer es, ¿puede mi comunidad soportar estos impactos? ¿Puede el medio ambiente que está a mi alrededor soportar estos impactos? ¿Y puede mi empresa soportar estos impactos? Entonces, ahí tengo que hacerme esas preguntas estratégicas para ver, ¿es viable o no es viable el negocio que estoy proponiendo? Acuérdense que en sustentabilidad la idea siempre es mirar el horizonte y no el ombligo. O sea, no tengo que mirar lo que yo estoy haciendo en mi planta, en mi fábrica, en mi empresa, tengo que mirar todo el ciclo de vida, toda la cadena de valor para ver dónde están los principales impactos ambientales y cómo yo puedo gestionarlos. Y a veces la gestión no es tan difícil. No tengo que hacer grandes cambios, pero tengo que saber cuáles cambios tengo que hacer. Para saber cuáles cambios tengo que hacer, tengo que medir para tomar esa decisión y tratar de no transferir las cargas ambientales. Cuando estoy planteando un negocio, tengo que conocer cuáles son los límites ambientales, sociales y económicos de ese negocio. O sea, ¿realmente puedo operar este negocio si sé que la Superintendencia del Medio Ambiente me va a pasar una multa gigantesca si me descubre haciendo esto? ¿Puedo operar este negocio si estoy generando un impacto ambiental enorme? ¿Puedo seguir operando si los grupos sociales que están a mi alrededor me odian? Entonces, esos son los límites que hay que entender de un negocio. Y lo otro es que entender que los negocios van cambiando en el tiempo. Muchas veces pensamos en los negocios como una cosa así como media estática. Es como, ya, esos gallos hacen conservas de fruta y ahí se quedan haciendo conservas de duraznos toda su vida. Pero no es así. Los negocios tienen que irse adaptando en el tiempo, cambiando el modelo de negocio, sacando nuevos productos, haciendo las cosas de forma diferente, porque esto de la sustentabilidad es mucho más que una moda. Esto es una exigencia legal. Y es cada vez más fuerte y hay cada vez más exigencias asociadas a esto. Entonces, si no nos adaptamos, matamos el negocio. Y por eso que siempre hay que estar
pensando como, ¿cómo me hago más sustentable? ¿Cómo me adelanto a la legislación? ¿Cómo evito que me pasen las multas? Y ese evitar que me pasen la multa no es porque te escondiste o escondiste muy bien la basura debajo de la alfombra, sino que es porque realmente estás operando tan bien que no hay nada por qué sancionarte. A continuación vamos a ver huella de carbono y huella de agua. Y aquí quiero que tengan en mente de nuevo la idea de impactos ambientales. Hemos hablado de varios tipos de impacto ambiental durante esta primera unidad. La huella de carbono mide un solo impacto, que es el cambio climático. No mide nada más. La huella de carbono no me dice cuánta agua estoy consumiendo, no me dice cuánta lluvia ácida estoy produciendo, no me dice cuál es mi potencial mutagénico, no me dice nada, además de cuál es el impacto que tengo el cambio climático. Y la huella de agua no me dice nada de cambio climático. La huella de agua me habla de calidad del agua, de la eutrofización, de la acidificación del agua, de la disponibilidad de agua que tengo, la escasez hídrica que hay en mi cuenca, por ejemplo. Y también me habla de la salud de los ecosistemas acuáticos, de la biodiversidad que hay en estos ecosistemas acuáticos. Pero si ustedes se fijan, no me dice nada de cambio climático. Tiene que ver con el agua. Entonces, estas dos herramientas miden cosas muy distintas, que no están conectadas, no están necesariamente conectadas. Por lo tanto, si yo en mi empresa mido una huella de agua, no puedo decir que soy una empresa súper sustentable, porque en verdad no tengo idea cuál es mi impacto al cambio climático o a otros impactos ambientales. Y pasa lo mismo con la huella de carbono. La huella de carbono y la huella de agua no son herramientas de sustentabilidad, son herramientas para medir algunos impactos ambientales, pero son una buena forma de empezar a hacer sustentabilidad en un negocio y por eso me gusta pasarlas en este curso. Impactos que no miden las metodologías anteriores, la huella de agua o la huella de carbono, por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono, no lo considera ninguna de las dos. La lluvia ácida, tampoco. Y el cambio de uso de suelo, tampoco me lo consideran ninguna de las dos metodologías. Así que esas son cosas que quedan como ocultas cuando yo mido una huella de carbono o una huella de agua. La huella de carbono es un indicador de un impacto ambiental, solo cambio climático. Es súper conocido, entonces es más fácil de promocionar cuando lo tengo calculado. Es más fácil de calcular que otras cosas, requiere poquitos datos, entonces necesito emisiones gaseosas, todo lo que sale de un tubo de escape o todo lo que sale de una chimenea, por ejemplo. También lo que hace refrigerantes, que son los que usamos en los sistemas de aire acondicionado, sistemas de refrigeración, congelación, en el refri de la casa. Básicamente esos son los datos que necesito, unos pocos más, pero esos son los principales. Y por lo tanto sale más rápido también. O sea, cuando yo quiero empezar a gestionar algo y necesito números, este es un número que va a salir en unos pocos meses. Lo otro chulo que tiene la huella de carbono es que es bien flexible. O sea, yo puedo calcular la huella de carbono de una organización. Por ejemplo, de un holding económico, del grupo MATE. Entonces yo puedo hacer la huella de carbono del grupo MATE. O puedo hacer la huella de carbono de Supremo, como de una empresa. También puedo hacer la huella de carbono de un producto, como por ejemplo la huella de carbono de un Super 8, que es distinta de la huella de carbono de la empresa que fabrica los Super 8. Puedo calcular la huella de carbono de la región de Valparaíso. Y de hecho está calculada y está en línea. Lo pueden ver en el inventario nacional, perdón, el inventario regional de gases de efecto invernadero, el IRGEI. Puedo calcular la huella de carbono de un evento, de Lollapalooza, por ejemplo. Y así, puedo calcular la huella de carbono de varias cosas distintas y todas estas huellas de carbono son diferentes entre sí. Normalmente, la huella de carbono se divide en 3 alcances. El 1, el 2 y el 3. El alcance 1 son impactos directos, quiere decir los gases de efecto invernadero que salen directamente de esa cosa que yo estoy midiendo. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero que salen directamente de la producción de un Super 8 o de la región de Valparaíso. Y luego tengo los alcances 2 y 3 que son indirectos. Entonces, por ejemplo, la región de Valparaíso tiene la refinería, ¿verdad?, que emite gases de efecto invernadero, tiene un montón de autos que emiten gases de efecto invernadero, tiene muchas actividades que emiten directamente gases de efecto invernadero, pero nosotros aquí consumimos mucha electricidad. Y esa electricidad no se produce toda adentro de la región.
Entonces yo acá tengo un impacto indirecto. ¿Por qué? Porque yo al consumir electricidad estoy causando huella de carbono en otro lugar, tal vez en Antofagasta. Entonces eso es un impacto indirecto y eso se llama alcance 2, que son los impactos indirectos debidos al uso de energía. Y el alcance 3 son otros impactos indirectos. Por ejemplo, a la gente de la región de Valparaíso le gusta viajar de avión e irse de vacaciones. Entonces es la gente de la región de Valparaíso, pero acá no hay aeropuerto, entonces nos tenemos que ir todos a Santiago. Pero hay una parte entonces de los vuelos que salen desde Santiago y del impacto que tienen esos vuelos de avión que le corresponden, ¿verdad?, a la región de Valparaíso. Entonces eso es otro tipo de impacto indirecto, que se llaman alcance 3, que son, el alcance 3 básicamente agrupa todas las cosas que consumimos, excepto la electricidad y la energía. Si bien hay una separación entre estos alcances, la tendencia mundial es a medir los tres y también a informarlos al público, a ser transparente con la información. Entonces, sabemos que la huella de carbono es la medida del cambio climático o del calentamiento global o del efecto invernadero, por ejemplo. Indica que la contribución que tiene un proceso, una organización, una ciudad, un producto al cambio climático. Perdón, no un proceso, sino que un producto. Y tiene una unidad de medida que es el kilogramo de dióxido de carbono equivalente. Y ya les voy a explicar lo que es este kilogramo de dióxido de carbono equivalente. Bueno, y acá hay una lista de metodologías diferentes para huellas de carbono. La ISO 14064 es para medir la huella de carbono de empresas. La 14067, que es otra metodología, sirve para la huella de carbono del Super 8, porque ese ya me dedico al producto, o de un vino, por ejemplo. El GHG Protocol tiene varias submetodologías y tiene, por ejemplo, una calculadora específica para la huella de carbono del cemento. Y la PAS 2050 también tiene varias submetodologías para distintos tipos de productos. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Voy a mostrarles en la práctica lo que es la huella de carbono y después vamos a volver a la definición. La huella de carbono es una suma de impactos ambientales, no de gases. O sea, la primera cosa en la que nos equivocamos es que la huella de carbono es una suma de gases, pero no, es una suma de impactos. Aquí vamos a tener un ejemplo muy sencillo, donde yo voy a estar emitiendo 1 kilogramo de dióxido de carbono y 1 kilogramo de metano. ¿Ok? Si yo sumo, yo no puedo sumar estos dos gases porque yo tengo 1 kilo de un gas con 1 kilo de otro gas. O sea, es como sumar peras con manzanas. Claro, las dos son frutas, pero son distintas. Y desde el colegio que nos vienen diciendo que no sumemos peras con manzanas. Con justa razón. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental que genera 1 kilogramo de dióxido de carbono es súper diferente del impacto ambiental que genera 1 kilogramo de metano. 1 kilogramo de dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global, o sea, una capacidad de atrapar calor en la atmósfera de 1. Se estandariza a 1, ¿ok? Es un punto de referencia. Pero 1 kilo, la misma cantidad de gas, ¿verdad? 1 kilo de metano tiene un potencial de calentamiento global de 28. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 kilogramo de metano equivale a 28 kilogramos de dióxido de carbono. Estos son los kilogramos de dióxido de carbono equivalentes, si tiene esta E atrás, o a veces una EQ. Entonces, la huella de carbono, esto acá se llama inventario de gases de efecto invernadero, que es la lista de gases que yo estoy emitiendo. Y la huella de carbono es esto. Es la sumatoria de qué? Del impacto que tiene cada uno de estos gases al cambio climático. Eso es la huella de carbono. Entonces vamos a volver a la diapo anterior. ¿Qué es la huella de carbono? Es una sumatoria de qué? Del potencial de calentamiento global que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la operación de un sistema de producto o de una organización. Y lo vimos, ¿verdad? Entonces estos gases de efecto invernadero tienen un cierto potencial de calentamiento global, que yo multiplico los dos números, la cantidad de gas por el potencial de calentamiento global, y me entrega un impacto de este gas al cambio climático. Y la sumatoria de esos impactos es la huella de carbono.
Y acá hay una pequeña lista de gases de efecto invernadero. Está el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre. Son los principales gases de efecto invernadero, y acá me falta el trifluoruro de nitrógeno, en verdad, que se usa para la producción ¿de qué? De paneles solares, increíblemente. Entonces acuérdense que esto se llama inventario de gases de efecto invernadero y la huella de carbono es esto. Y cuando vean datos de huella de carbono, siempre fíjense que tenga esta E. El potencial de calentamiento global es un factor que te dice cuál es como la cantidad, la cantidad de calor que puede atrapar una molécula, un kilo de este gas. Entonces, esa como cantidad de calor se llama impacto forzante radiativo. ¿Ok? Y GI es gas de efecto invernadero. Ahí se los dejé el acrónimo para que no se vayan a perder. ¿Para qué te sirve una huella de carbono? Sirve para ordenarse. Es un súper buen ejercicio para ordenarse, para mirar el proceso de otra forma. ¿Por qué? Porque uno ya no ve el proceso industrial del punto de vista de materiales que entran y salen, sino que uno ve el proceso industrial del punto de vista de los impactos ambientales que tiene. Por ejemplo, en la industria de la ingeniería civil, dos materiales bien importantes desde el punto de vista de huella de carbono son el cemento y el acero. Entonces ahí yo empiezo ya a mirar los materiales no por cuántos metros cúbicos de cemento, de cemento tengo, perdón, de concreto tengo, o cuántas toneladas de acero voy a usar, sino que ya lo miro como, oye, esta muralla nos va a causar tanta huella de carbono. Y puedo empezar a ver los elementos constructivos de otra forma y cómo yo estoy configurando el edificio. En general, lo que descubro cuando hago una huella de carbono son problemas en la eficiencia energética, en algún lugar que estoy usando mucha energía, y la otra cosa que tiendo a descubrir son lugares donde tengo pérdidas. Hay una cosa que se llama emisiones fugitivas, que son gases que se arrancan del proceso, como por ejemplo, cuando tengo un sistema de refrigeración gigante, normalmente hay fugas de gases refrigerantes. Estos gases tienen un enorme potencial de calentamiento global, y ahí yo me doy cuenta, oye, se nos están arrancando estos gases que, oye, puede ser 1 kilo, pero nos genera una huella de carbono gigantesca. Esos son pérdidas. Y no son tan difíciles de gestionar, o sea, tengo que hacerle mejor mantención al sistema de refrigeración. Es buena para demostrar compromiso ambiental, porque las personas la identifican, y prepararse para algunos cambios país, como por ejemplo los compromisos nacionales, que ya les voy a mostrar, la reforma tributaria que ya vimos en una clase anterior. Importa porque el cambio climático es serio. Chile va a ser uno de los países más afectados del mundo, vamos a tener menos lluvia, más calor, nos va a subir el nivel del mar, nosotros somos un país prácticamente costero, van a aumentar las tormentas, vamos a perder seguridad biológica, porque por los cambios de clima vamos a tener más plagas entrando en el país. Entonces vamos a tener hartos impactos que trae el cambio climático, y por eso tenemos que gestionarlo. El cambio climático, en la gestión del cambio climático, tiene una serie de compromisos nacionales que están descritos en la contribución nacionalmente determinada, que ahora me acabo de dar cuenta que tal vez ya les pasé esto. ¿Me pueden recordar si esto ya lo vimos en clase? Que me da la impresión de que ya se los mostré. Y que alguien me escriba en el chat, por favor. Nuestro país tiene un compromiso nacional que ha hecho con otros países, ¿verdad? Y que tiene varias metas al 2030. Entre esas, reducir nuestra cantidad de gases de efecto invernadero y otros contaminantes climáticos de vida corta, mejorar la adaptación y resiliencia del país, proteger los océanos, promover la economía circular y preservar ecosistemas, bosques y turberas. Además de incorporar un pilar social sobre transición justa y desarrollo sostenible. Entonces, tenemos hartos compromisos como país para poder transicionar hacia una economía más baja en carbono. Y hay algunos compromisos que son más como interesantes. Uno es el año PEAK, que estoy segura que esto ya se los había explicado, que al año 2025 nos hemos comprometido a que empiecen a decrecer nuestras emisiones anuales de gases de efecto invernadero.
A eso se refiere PIC, porque ahora están creciendo y se supone que del 2025 para adelante tienen que empezar a decrecer sin importar lo que hagamos en la economía. Hemos puesto un techo a nuestras emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 95 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente desde el 2030 en adelante. Y para esta década tenemos una meta también de un techo de emisiones que son 1.100 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y estas metas de techo son interesantes porque te dividen un pastel. Entonces te dicen, mira, esta es la torta de emisiones que podemos tener en el país, y ahora tenemos que dividir esta torta entre los distintos sectores económicos. Y la división de esa torta va a ser lo interesante. ¿Cómo nos repartimos esa torta? Además hay metas de bosques, 200.000 hectáreas de manejo sustentable de bosques que ya existen, otras 200.000 hectáreas de reforestación con 35% al menos de nativos, y una reducción de 25% en el carbono negro, que es el hollín principalmente. Así que tenemos hartas metas en términos de huella de carbono. Acuérdense entonces que la huella de carbono es la medición de un impacto ambiental, no de los gases, ¿verdad? La suma de los impactos ambientales que estos gases tienen, que se calculan con el potencial de calentamiento global. ¿Nos sirve para qué? Para mejorar la operación de la empresa o la relación con las partes interesadas, pueden ser los clientes, los proveedores, el gobierno, etc. Y lo otro importante de la huella de carbono es que es una herramienta comparativa e iterativa. No sirve de nada calcular la huella de carbono una vez en la vida y nunca más, porque como que el número no significa nada. La idea de la huella de carbono es medirla todos los años o medirla cada 2, 3 años para ir viendo cómo las cosas que yo voy haciendo para gestionar la huella de carbono van funcionando o no van funcionando. Entonces, la huella de carbono funciona como un termómetro. No es el antibiótico, no te va a curar la enfermedad medir tu huella de carbono, pero te va a servir para saber qué tanta fiebre tienes. La huella de carbono, estoy segura que han visto mucha publicidad de huella de carbono y carbono cero, y etcétera. Y aquí les quiero contar dos conceptos, perdón, que son, que son distintos y con los cuales hay que tener cuidado. Entonces, esta es la historia de los jugos Livian. Ustedes saben, Livian, cero azúcar, cero grasa, así como, ok. Entonces, cuando ellos hicieron su neutralización de carbono, dijeron, bueno, cero azúcar, cero grasa, cero huella de carbono. Y se hicieron esta etiqueta que decía cero huella de carbono. Y salió en el Mercurio el día domingo una carta que lamentablemente no guardé porque debería haberlo hecho, donde un señor decía que Livian le estaba mintiendo al público porque ese jugo no era cero huella de carbono, sino que era carbono neutral. Y Livian tuvo que cambiar todo su etiquetado, fue un tremendo escándalo, para que dijera carbono neutral y no cero huella de carbono. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos cosas. Carbono neutral es esto. Yo tengo una fábrica de jugos, tengo un sistema de distribución, ambas cosas emiten gases de efecto invernadero, ¿verdad? Tengo toda una cadena de valor que genera gases de efecto invernadero. Y cuando yo soy carbono neutral, quiere decir que esta cantidad de gases de efecto invernadero está siendo como reabsorbida por un ecosistema o por un proceso industrial o por alguien. Eso es carbono neutral. O sea, yo emito, tengo una cierta huella de carbono, y acuérdense que es una cantidad de dióxido de carbono equivalente, es un impacto al cambio climático, ¿verdad? Entonces tengo una cierta huella de carbono y tengo una cantidad equivalente de huella de carbono que, en vez de estar siendo la atmósfera, se está saliendo de la atmósfera, ¿ok? Está siendo removida de la atmósfera. Carbono cero sería esto. O sea, yo no puedo tener emisiones en mi fábrica, no puedo tener emisiones en mis camiones y tampoco puedo respirar, porque respirar genera huella de carbono. Entonces, esto es carbono cero. Y por eso que ese señor estaba alegando. Porque carbono cero y carbono neutral no son la misma cosa. Así que tengan cuidado con ese concepto cuando alguien les diga que tienen carbono cero, no le crean. Porque es mentira. El carbono cero no existe. A menos que seas como un árbol. Los árboles puede que sean carbono negativo. Vamos ahora a la huella del agua.
Y la huella del agua es una herramienta que ya sabemos que es distinta, ni otra cosa que no es nada que ver. Y que parte por considerar el balance del agua. Nosotros tenemos una cantidad de agua disponible en el planeta súper pequeñita, agua dulce disponible. Y esta agua que está disponible no es la que está en el hielo antártico, ni en el Ártico, ni en Groenlandia, en ninguna parte, el agua que está como líquida, o que podemos derretir, digamos. Y esa agua que es muy poquita tiene que servir para varias cosas. Tiene que servir para los procesos industriales, los procesos agrícolas, agroforestales, para consumo. Y también tiene que servir para mantener los ecosistemas funcionando. Entonces hay muchos usos que darle a esta agua. Y por eso que nace esta metodología de huella del agua para poder cuantificar como cuánta agua le estamos dando a cada uso, ¿verdad? Y si podemos seguir funcionando de la forma que lo estamos haciendo. Hay una fundación que se llama Water Footprint Network, que son los propulsores de una de las metodologías más conocidas de huella de agua, que lleva el nombre de la fundación. Y con la cual se midió la huella de agua de una vaca. Más que de una vaca, es la huella de agua de 200 kilos de carne, que es más o menos la cantidad de carne que sale de una vaca promedio. La huella de agua de 200 kilos de carne son 3.1 millones de litros de agua. Imagínense. O sea, yo necesito 3.1 millones de kilos de agua para producir 200 kilos de carne de vaca. Y aquí viene la visión de ciclo de vida. Porque ¿cómo se reparten esos 3.1 millones de kilos de agua? El 99% de eso, en verdad, no es el agua que la vaca se toma en su vida. Es el agua que la vaca se come en su vida. Porque para la producción de la comida de la vaca se usa el 99% del agua, de la huella de agua de una vaca. Y hay un 1% que se usa para que la vaca tome durante su vida y que se usa para limpiar la vaca, qué sé yo, lavar el lugar donde están las vacas, etc. Entonces, por esto es un nuevo ejemplo de por qué la visión de ciclo de vida es tan importante, porque si yo soy productor de carne y me enfoco aquí en gestionar esto, y hago un esfuerzo enorme, le meto mucha energía a gestionar la cantidad de agua que estamos usando y reduzco en un 50% la cantidad de agua que se toma la vaca y que uso en servicios, voy a estar bajando realmente un 0,5% de la huella de agua total de una vaca. ¿Dónde está el punto crítico? ¿Dónde me tengo que enfocar? Está en este 99%, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago yo que la comida de la vaca no me consuma tanta agua? Ahí está el truco. Pero eso no lo voy a ver nunca menos que tenga visión de ciclo de vida. La huella de agua también nos muestra cómo se mueve el agua en el mundo, porque esto es algo en lo que no pensamos realmente. Pero consideren, por ejemplo, que Chile es un país que está en sequía. Entonces ya no llueve mucho, tenemos grandes problemas para producir las cosas que producimos, pero somos uno de los principales exportadores de vino del mundo. O sea, en cada botella de vino se están yendo 700 ml de agua adentro de la botella, además de todo el agua que usé para regar y que se evaporó, por ejemplo. Nosotros somos exportadores netos de agua, por eso que estamos aquí en amarillito. Estos países que están para los colores más rojos, amarillos, son exportadores netos de agua. Quiere decir que el agua que cae en su territorio no se queda en su territorio, sino que se va del territorio en forma de productos. Y fíjense quiénes son los importadores netos de agua. China, por ejemplo, tremendo importador neto de agua. Australia, importador neto de agua. ¿Por qué? Porque ellos compran productos de otros países que requieren mucha agua para ser producidos.
¿Para qué sirve la huella de agua? También, igual que la huella de carbono, es una perspectiva diferente para mirar el proceso, pero ya no me muestra información de huella de carbono, me muestra información de eficiencia hídrica, de emisiones líquidas, de cuáles son mis pérdidas en términos de emisiones líquidas que tengo. ¿Por qué yo digo que las emisiones son pérdidas? Es porque cada vez que tienes una emisión, lo que estás haciendo en verdad es emitir, botar, un insumo que tú compraste. O sea, tú compraste azúcar y la estáis botando como emisión líquida. Entonces es una pérdida de plata. Y la huella de agua te sirve para darte cuenta dónde están esas pérdidas. También sirve para demostrar compromiso ambiental, porque a las personas les suena esto de la huella. Entonces cuando escuchan huella de carbono, huella de agua, todo les suena como a lo mismo, pero cachan que es una cuestión ambiental. Entonces sirve para demostrar compromiso ambiental. Y hay algunas empresas que incluso ya están solicitando datos de huella de agua a sus proveedores. Así que se viene. También sirve para prepararse para otros cambios país, como por ejemplo la nueva ley de derechos de aguas y los cambios que seguramente van a ocurrir. Bueno, la discusión de la propuesta de constitución, ¿verdad? Que no fue exitosa, incluyó bastante discusión sobre cómo se iba a gestionar el agua en Chile. Y eso seguramente va a continuar una discusión ahora en el legislativo porque era un tema importante para la población. Entonces vamos a tener una nueva institucionalidad de aguas en Chile. Se viene trabajando hace mucho tiempo. Y porque el agua es necesaria para la viabilidad del negocio. O sea, tú no puedes tener una empresa que produzca sin agua. Yo no puedo construir un edificio sin agua porque tengo que mojar camino, porque tengo que hacer concreto, porque todo lleva agua. Entonces, el agua es necesaria para el negocio y por lo tanto, hacer una huella de agua puede ser súper relevante para darte cuenta si el negocio va a ser viable o no. ¿Por qué importa la huella de agua? Porque, bueno, la escasez hídrica es una realidad en Chile, ya vamos para los 20 años, ya llevamos 15 años de escasez hídrica. Hemos roto todos los récords de escasez que teníamos. Estamos todavía en una mega sequía, este año ha sido un poquito más húmedo, pero eso no quiere decir que estemos quebrando la tendencia de la mega sequía. ¿Y por qué Chile de nuevo va a ser uno de los países más afectados en el mundo en términos de agua? También por el cambio climático. Acuérdense que vamos a tener menos precipitaciones y también vamos a tener tormentas más intensas. Pero esa agua de la tormenta más intensa no la vamos a poder usar en nada porque va a ser pura, se va a arrastrar hasta el mar. O sea, no creo que, a menos que construyamos infraestructura que la podamos aprovechar. Como va a ser más calor, vamos a tener más evaporación y más evapotranspiración. Quiere decir que vamos a necesitar regar más el cultivo para que crezca. Si seguimos produciendo con el mismo proceso productivo que tenemos hasta ahora. Como el mar va a subir, se van a salinizar los estuarios, entonces la calidad del agua que tenemos cerca de la costa va a reducirse porque va a estar más salada. Y vamos a perder seguridad biológica de nuevo por una sumatoria de los efectos anteriores. Algunos efectos de la sequía. Fíjense que la tasa de recurrencia de megasequías ha aumentado hasta 1750, cada 300 años había una megasequía. Entre 1850 y 1950 ya era cada 100 años. Entre el 1950 y el 2000 ya era cada 50, 70 años. Y ahora estamos esperando megasequías cada 20 años. Y si una megasequía dura 20 años, quiere decir que vamos a estar en megasequía todo el tiempo. Fíjense acá arriba, esto es la laguna Culeo, cómo se redujo. Los cambios en vegetación que ha habido en Chile, en esta zona central. Y ustedes se fijan que el lugar donde estamos está bastante afectado por la sequía. Y acá se puede ver en términos de los anillos de un árbol. O sea, mientras más cortita la distancia entre los anillos del árbol, quiere decir que ese año hubo menos agua. Para otro ejemplo aquí, nuestro embalse Peñuelas, fíjense el 2003 cómo era. Incluso había un tranquecito acá arriba, tranque la ceniza. Esto es 2021, ya no quedaba casi nada de Peñuelas y el tranque la ceniza ya nada de nada.
Fíjense cómo creció Placilla también. El tranque la luz aquí también se ve un poquito más oscuro. Y esto es lo mismo, pero a 2022. Esto es una foto más actualizada. Entonces esto es Peñuelas 2016 y Peñuelas 2022. Este era el agua que quedaba. Triste. El lago Peñuelas no tiene ningún afluente, se alimenta solamente de lluvia y por lo tanto está condenado a desaparecer. La huella de agua tiene varias metodologías. Hay más de 30 metodologías para medir la huella de agua. Pero hay 3 que son más famosas. Uno es el índice de escasez hídrica, que te mide la contribución a la presión sobre el recurso hídrico. Entonces yo tengo una cuenca o varias, y yo digo, ok, ¿cómo yo estoy aportando a la escasez hídrica en cada una de estas cuencas? Y para eso necesito saber consumo de agua. ¿Cuánto estoy consumiendo de agua por cuenca? Tengo la de la Water Footprint Network, que es la de la vaquita que vimos un rato, que te mide las cosas, ya no es un índice entre 0 y 1, sino que son metros cúbicos. Y te mide este concepto así un poco filosófico de la apropiación del recurso hídrico, y te lo divide en huella de agua azul, verde y gris, es más conocida por los colores. ¿Y qué datos necesito? Necesito saber mi consumo de agua, igual. Y también la cantidad de residuos industriales líquidos que estoy emitiendo, tanto en cantidad como en calidad, en composición. Entonces necesito saber, ya, tengo 1000 metros cúbicos de residuos industriales líquidos al año y tienen esta composición. Y una metodología que tiene más visión de ciclo de vida y que es más compleja y más completa es la que está en la ISO 14046 de huella hídrica, que mide varios impactos ambientales, como por ejemplo la escasez hídrica, los impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas asociados al agua. ¿Y qué necesito saber? Lo mismo, el consumo de agua y los residuos industriales líquidos. Así que dependiendo de lo que quieran saber y los datos que tengan, pueden elegir una metodología. La huella de agua indica el uso de agua consumtiva. ¿Qué quiere decir consumtiva? Quiere decir que es el agua que yo me consumo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una hidroeléctrica de pasada, que es básicamente una desviación de agua de un río que yo la hago pasar por un tubo y después la devuelvo al mismo río. En ese caso yo no estoy consumiendo agua, yo estoy usando agua. Y eso tiene huella de agua 0, porque no me la estoy consumiendo. Como se llama huella, es más fácil de promocionar. Requiere datos sobre agua solamente, tanto de el uso, o sea, el consumo, y los residuos que tengo. Lo que sí requiere más tiempo de cálculo que una huella de carbono, es más larguita, pero al menos es menos tiempo del que se requiere para hacer un análisis de ciclo de vida completo. Igual que la huella de carbono, se puede usar para productos o servicios y ciudades, y se usa principalmente en agricultura para aumentar la eficiencia hídrica, porque es una herramienta interesante para ese ámbito. Sin embargo, la he visto bastante usada ahora en el ámbito de la minería. Las mineras están pidiendo esto a sus proveedores para saber cuánta agua están usando. Conclusión entonces. Después de esta primera parte del curso, recuerden que hay formas basadas en ciencia para medir los impactos ambientales. En este curso vimos 2, la huella de carbono y la huella de agua, o huella hídrica, que cuando hay que tomar decisiones, ojalá que estén apoyadas en datos, y de esa forma vamos a poder gestionar la sustentabilidad de mejor manera. Acuérdense también de que el desarrollo sustentable no es una opción, no es un opcional, no es una cosita extra que hacen las empresas, es un compromiso país que está definido en nuestra normativa, en nuestras leyes, que tienen multas, y por lo tanto hay que incorporarlo. Tienen que informarse, especialmente aquellos entre ustedes que quieran especializarse en la parte ambiental. Y asociado a lo mismo, acuérdense que la sustentabilidad es un factor de riesgo para el negocio, para la empresa. No solo porque hay que cuidar los recursos naturales, ¿verdad? Así por una cosa filosófica, sino que porque está definido en la ley. Hay que cuidar los recursos naturales porque es una exigencia y porque está bien hacerlo. Hay que conocer el entorno de la empresa para tomar las mejores decisiones que se ajusten a este entorno. Y ojalá trabajar para lograr la triple línea base o el triple balance positivo.
donde si se acuerdan de las primeras clases, yo quiero lograr que me vaya bien económicamente, dejar el medio ambiente igual o mejor de lo que lo encontré, y también dejar la sociedad igual o mejor de lo que lo encontré. Me gustaría preguntarles si tienen alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Hable ahora o calle para siempre. Yo les voy a subir los videos, gracias por venir a esta clase, les voy a subir los videos durante la tarde para que los tengan y los puedan repasar antes de la prueba de la próxima semana. La próxima semana es la prueba, va a ser una prueba virtual. Se va a dar acceso a la prueba durante la hora de clases. Van a tener los 70 minutos de la hora de clases para responderla. Y no deberían tener problemas ni dudas para responder la prueba. De todas maneras, yo voy a estar atenta al correo por si alguien me manda un correo con alguna duda, pero en general nadie pregunta nada. Las preguntas están súper claras. Si no tienen dudas, entonces estamos justo en la hora de finalización de clase. Les voy a desear una súper feliz semana, que la pasen bien, estudien harto, vean los videos que están en el aula virtual y prepárense para la prueba. Que les vaya bien, mucho éxito. Ha sido un placer hacerles clase este semestre y que tengan mucho aprendizaje también con los profesores que vienen en los casos de estudio. Gracias, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien.